Juan Cárdenas Zapata constituye un símbolo de la amistad. Pero podemos hablar y pensar y hacer referencia también del doctor Juan Cárdenas Zapata. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que todo quiero agradecer a la Fundación por invitarme. Creo que es el segundo año que ya estamos colaborando con la exposición. Bueno, yo soy el licenciado Jeremy Cornejo, soy licenciado en turismo. También soy colega de todos ustedes, de los que son guías. De hecho, bueno, es muy interesante nuestra profesión, y dentro de nuestra profesión siempre tenemos que saber un poquito de todo. Bueno, yo he estado, bueno, para contarles a grandes rasgos, he tenido la experiencia de trabajar en muchas partes en Sudamérica, especialmente acá en Perú, liderando grupos de los famosos pajareros. Y de hecho que hablar de una ave tan hermosa y majestuosa va a ser para mí una experiencia muy grata. Vamos por el siguiente. Vamos a empezar hablando del cóndor, empezando sobre la biología del cóndor. Vamos por la siguiente. Bueno, el cóndor andino es el ave más imponente que tenemos. De hecho, ver un cóndor para cualquiera por primera vez es impresionante. Uno se queda muy impresionado al ver un cóndor. Dentro de la clasificación, el cóndor está dentro de la familia de las catartideas. Bueno, siempre para hablar de biologías, hablando de aves, de mamíferos, de plantas, siempre va a haber una división. Esta división la hizo Lesson en 1842 en clasificar a todos los reinos, o toda la biología en reinos. Por eso que tenemos el reino animal, el reino vegetal. Luego del reino vienen los filos, estamos en el filo cordato. Los filum es vertebrados, ¿no? Seguimos casi en un mismo grupo grande. La clase es aves, el orden es ciconiformes, y la familia es las catártidas, por eso decimos que es catartidae. Esto viene de un griego, catarte, que significa el que limpia. Los cóndores son carroñeros, ¿no? Y muchos relacionan los cóndores con los buitres del África. No sé si han visto películas, ¿no? Hay también caricaturas que muestran ¿no? a un muerto ahí en un desierto y hay buitres al lado. Están totalmente separados, son diferentes tipos de aves. Los buitres africanos y los buitres sudamericanos están totalmente separados, no son de la misma familia. Es por eso que el cóndor está dentro de este grupo de los buitres. Acá tenemos diferentes gallinazos, ¿no? No sé, los que han estado en Lima, no sé si conocen la costa, cerca de un basurero siempre va a haber un montón de aves negras que se llaman gallinazos, ¿no? Pero este gallinazo es totalmente diferente a ese que tenemos allá abajo, ¿no? También existen otros que son otros tipos de gallinazos que tienen una forma muy especial y son muy atractivos. Pero el cóndor definitivamente es totalmente diferente. Su nombre en latín es Vultur gryphus. Fue estudiado en 1758 por Linnaeus. Siempre va a existir un biólogo que va a describir por primera vez una especie, ya sea una especie de orquídea, una especie podemos llamar de ave o de mamífero. Siempre hay un biólogo que lo describe, y el que describe a este animal o planta siempre va a aparecer en la lista de aves o en la lista de vegetales. Es por eso que Linnaeus siempre va a aparecer al lado del Vultur gryphus cuando veamos libros de biología. Siguiente. El cóndor andino es reconocido como el ave voladora más grande del mundo.
Yo les pregunto, ¿cuál es el ave más grande del mundo? ¿Alguien sabe? Exacto, el avestruz. Pero el avestruz no vuela. Entonces, el ave más grande, si conocemos con los pasajeros, podemos decir el ave más grande del mundo es el cóndor. No lo es el avestruz. Es el ave voladora más grande del mundo, que vuela, ¿no? Miren, el macho adulto puede medir 1,45 m. Miren, paramos con un macho viejo, unos 50, 60 años, o sea, grandote, ¿no? Puede tener 3,30 m de envergadura. Yo me acuerdo una vez que estuve por el Colca y tuve unos pasajeros que se pusieron un poco mal. Salimos de Chivay un poco tarde y estábamos llegando a la Cruz del Cóndor, este famoso lugar, a las 11 de la mañana, así, a ver cóndores, ¿no? Es tarde para ver cóndores. Y yo me acuerdo que estaba llegando y vi un bus que estaba estacionado en la Cruz del Cóndor y vi cómo el cóndor, ¿no?, pasaba cerca del bus y tenía la misma altura del bus. O sea, imagínense el tamaño de este cóndor tan viejo, tan hermoso, ¿no? 3,30 m de envergadura larga y puede registrar 15 kilos. ¿Por qué pesan tan poco si es tan grande la envergadura larga? Es porque los huesos son agujereados, ¿no? Siempre los huesos de una ave voladora va a ser hueco. Vamos a hablar más de eso. De hecho, este peso también es muy interesante porque los polluelos pueden nacer con 4 kilos, 5 kilos. Imagínense dar de comer a un bebito de 5 kilos. Es mucha comida, ¿no? Y mucho trabajo para el padre. Las hembras, de hecho, pesan menos y miden menos del macho. Esta es una foto muy cerca a la foto que tomó el anterior expositor en el Colca. Este es un maduro. La siguiente. Para nosotros, los que observamos aves, siempre diferenciar entre macho y hembra es muy importante, ¿no? Macho, hembra, muchas aves, muchas, no todas, de hecho, van a mostrar un dimorfismo sexual, se llama. O sea, cuando tienen una forma diferente. A veces los ojos, a veces las plumas, a veces el pico. Hay muchas cosas o pequeños detalles que nos van a mostrar la diferencia. En el cóndor, generalmente esta diferencia se va a encontrar en la cabeza, ¿no? Miren las dos y vamos a comparar, ¿no? Esa curúncula o cresta se presenta en los machos, ¿no? Miren la curúncula. La cabeza, bueno, el iris del macho es de color marrón. El iris es esa parte del ojo, miren, ¿no? En el caso de la hembra es rojo, que es diferente a marrón, y es una manera también de diferenciar con los binoculares. Entre los juveniles ya se puede mostrar esta diferencia en los ojos. Entonces es una manera de poder observar la diferencia entre macho y hembra. Uno puede ver un juvenil volando, ya puede ver es un juvenil hembra o es un juvenil macho, ¿no? De hecho, la diferencia también entre adulto y juvenil la vamos a ver. Vamos a ver la siguiente. Miren, son dos hembras, ¿no? Porque es fácil, ¿no? Miren cómo la reconocemos. Esa hembra no tiene cresta, la otra hembra no tiene cresta. Si acercamos, hacemos un zoom, vamos a poder ver en los ojos también que tienen los dos iris rojo, ¿ya? Pero miren la diferencia entre el macho, o mejor dicho, en el adulto y el juvenil. El adulto es completamente negro, el juvenil es marrón. Miren, este juvenil, por ejemplo, tendrá unos 5 o 6 años más o menos, pero sigue siendo juvenil, sigue siendo un bebito. ¿Por qué? Pero ya se está transformando en un adulto. Miren esta parte de acá arriba, de las plumas del juvenil, se están poniendo un poco blanquitas y se están pareciendo a la adulta. Miren, la adulta tiene definitivamente estos rasgos de tener estas plumas blancas en las alas. Esas plumas de ahí arriba se llaman primarias y las secundarias también son un poquito blancas mezcladas con lo que es voy a hacerlo con mi dedo, esta parte de acá, todo esto de acá se llaman primarias y las de acá son las secundarias. Las primarias son blancas y las secundarias presentan un poco el blanco, no mucho, pero sí lo presentan. Es igual en el macho, ¿no? De hecho, solamente la cabeza tenemos que tomar en cuenta. Y algo que se demuestra bastante es este collar, ¿no? El adulto siempre va a tener un collar, ¿no? Muchas veces me ha pasado
que he estado caminando con pasajeros y he visto a la distancia un ave grande, ¿no? Y todos dicen cóndor, ¿no? Depende. A veces es, a veces no es. Una diferencia de los vultures o de estos catártidos o gallinazos va a ser que ellos presentan estas plumas como dedos, miren, ¿no? ¿Ven estas? Siempre que van a ver como unos dedos que sobresalen. En un águila, ¿no? Un ave de presa grande va a ser diferente. Pero antes que me olvide, esta longitud alar no es la más grande del mundo. Existe un ave que se llama el albatros. Es un albatros, es un ave que está en el océano, que tiene 5 metros de longitud alar. Es más grande que el del cóndor. Longitud alar, pero no en tamaño. ¿Ok? Eso me olvidé decirles de nada. Vamos con el siguiente. En producción. De hecho, el cóndor ha sido una de las especies bien estudiadas. A veces una foto en el cañón del Colca, más o menos es por donde se han perdido estos caminantes, que es una super noticia ahora, ¿no? O sea, lo he tomado con un lente 1200 con teleconvertidor 2X, o sea, tenía 2400 de zoom, que está más o menos a unos 400 metros de distancia, ¿no? Y con un trípode, de hecho. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? La madurez sexual se manifiesta en el cóndor entre los 8 y los 10 años. Es muy interesante porque la mayoría de aves pequeñas, por ejemplo los gorriones que vemos todos los días acá saltando en nuestras casas, la madurez sexual se da al año y medio o a los 2 años, ¿no? Es increíble cómo es la biología. El ciclo reproductivo del cóndor, incluido el cortejo toma su tiempo seducir a la pareja, apareamiento, incubación y levante del polluelo. Eso significa cuando el huevo eclosiona y el bebé o el polluelo nace, demora casi 2 meses. Imagínense, 2 meses, ¿no? Es mucho tiempo. Es mucho tiempo, ¿no? De las avestruces 3 años. Generalmente eso de las aves de incubación y de reproducción se va a dar por el tamaño, ¿no? En un picaflor, por ejemplo, en un pequeñito de la especie Amasilia, que lo tenemos en Machu Picchu, el colibrí endémico de Perú, que es el verde y blanco, colibrí verde y blanco. Este va a incubar en 2 semanas. Es más rápido, ¿no? Y el huevito es como un grano de arroz, chiquitito. Entonces, comparando con el cóndor, pues imagínense, ¿no? El huevo es casi como una bola más grande que una bola de billar, es más o menos de este tamaño. Es un huevazo. El polluelo es alimentado con carne regurgitada por los padres hasta los 7 meses aproximadamente. Este es tal vez el problema del cóndor. Cuando el cóndor come, se llena el buche y el cóndor no puede volar como un águila arpía, ¿no? Porque tiene poder en las alas, salta y empieza a aletear y levanta vuelo y se va. En el caso del cóndor, el cóndor tiene que esperar digerir, ¿no? Esperar que el buche un poco digiera, bajar el peso, esperar vientos, corrientes, vamos a hablar de eso, darle un aleteo y levantar. Por eso que el cóndor siempre va a habitar en cañones, donde tenemos diferentes tipos de corrientes. Ya vamos a hablar de eso. Luego de ese tiempo se inician los primeros vuelos del ave, que son supervisados por ambos padres. Eso es precioso. Yo no he podido ver, pero he visto un video que se hizo sobre un cóndor en Ecuador, investigación del cóndor en Ecuador, de una familia, y cómo venían los padres, lo alimentaban, y luego se ve el crecimiento del polluelo hasta que las plumas ya no son unas plumas como las que nosotros usamos en esas casacas de pluma, que son pequeñitas y te calientan. Las plumas del cóndor o de las aves evolucionan y se ponen más duras, cambian de plumaje, entonces ya puede pasar el aire y pueden levantar vuelo. Eso pasa, cambia de plumaje el cóndor, y se ve el primer vuelo del cóndor, es alucinante, ¿no? Cómo empieza en un risco, ¿no? En un cañón, empieza a saltar y se ve cómo empieza a tomar como planeo con los vientos, luego regresa otra vez arriba. Luego salta
y otra vez regresan, ¿no? Hasta que una se anima, ¡pum!, le mete un clavo y ya con el aire se ayuda, con las alas, y empieza a volar, ¿no? Y todo es supervisado por los padres, ¿no? Ese video es emocionante, es muy bonito. Bueno, esto también es interesante, son especies monógamas, que se aparean por toda la vida, ¿no? Muy pocas aves lo hacen, muy pocas. Los guacamayos, acá por ejemplo las guayatas, ustedes conocen las guayatas, ellas se aparean también de por vida, son monógamas. Los nidos son compartidos por ejemplares adultos, subadultos y juveniles de ambos sexos, que están generalmente localizados en riscos altos, protegidos de la lluvia, el viento y potenciales predadores. Eso significa que 3, 4, 5, 10 familias pueden compartir un nido, ¿no? Y los lugares son inaccesibles, es increíble los lugares donde pueden estar estas aves. Pueden vivir hasta los 85 años, imagínense, un cóndor puede vivir igual que un humano. Y un cóndor viejo seguro que también es, disculpe, uno muy añejo de 85 años, ¿no? Puede mostrar esa vejez en la cara, ¿no? Con arrugas, es interesante. Vamos con el siguiente. La distribución. Este mapa es un mapa de hace 2-3 años de la distribución del cóndor. Antes el hábitat del cóndor era mucho mayor, se podía ver en el mapa de distribución un mapa más grande. Este es un mapa que está mostrando cómo es el hábitat del cóndor ahora. Bueno, vamos a ver, este de acá es el que se tenía el cóndor antes, y este de acá es el que se tiene ahora. Miren el hábitat, está totalmente reducido, ¿no? Son 2,5 millones casi de kilómetros cuadrados donde se encuentra el cóndor. El cóndor, como se sabe, está en la cordillera de los Andes, desde el occidente de Venezuela. Antes se encontraba aquí en Venezuela. Yo leí que el último año que se reportó un cóndor salvaje en Venezuela fue el año 1982. Existen cóndores en Venezuela, en los zoológicos, en criaderos, en jaulas, pero no existen salvajes. O sea, el vuelo del cóndor en Venezuela no se da desde 1982, ¿no? Antes llegaban hasta Tierra del Fuego. Miren el hábitat, cómo se ha reducido. Escucha, no traí mi láser, pero ya vamos a tratar de ver. Miren esta parte del sur, es donde ahora se encuentra la mayor cantidad de cóndores, ¿no? Isla de los Estados en Argentina, en Chile. Sin embargo, en Venezuela fue declarado extinto, ¿no? Graham es el que ha hecho estudios desde 1971 en Venezuela. En Colombia, Perú y Ecuador, sus poblaciones naturales han disminuido considerablemente. 2 razones, como decía el expositor anteriormente, ¿no? Cacería y la venta de plumas. Pero aunque no lo crean, otra de las grandes razones para que el cóndor esté extinto es la competencia del hombre hacia el cóndor. ¿Cuál es esa competencia? Es la cacería de sus presas. ¿Qué es lo que come el cóndor? Animales muertos, carroña. ¿Qué es lo que se muere en el año? Vicuñas. ¿Qué más? Si se muere una oveja, si se muere una alpaca, se lo lleva. ¿Ah? Se lo lleva, claro. Se lo come. El dueño, el pastor, se lo lleva y se lo lleva a casa. ¿Qué come el cóndor? Yo les pregunto eso. Entonces, nosotros somos una competencia para el cóndor. Somos la competencia para el cóndor. Bueno, vamos con el siguiente. Población. Se estima, el BirdLife International en 2008 hizo un censo grande de cóndores, y la población estimada del cóndor andino ahora es de 10.000 aproximadamente. Imagínense, 10.000 aves. Pucha, a ver, ¿cómo sería? Hagamos una comparación. Todos los que viven en San Cristóbal, de repente el barrio de San Cristóbal, serán 10.000 personas. O sea, esa cantidad existe en todo el mundo. Cóndores salvajes. O sea, la cantidad de cóndores está reduciéndose cada vez más y más y más. La población está decreciendo en el mundo. Los principales motivos: hábitat y la caza del hombre, como les decía.
hábitat, ¿no? Cada vez más existen pastores que están viviendo en las montañas, donde vive el cóndor, donde se alimenta el cóndor, y ya no hay un lugar para este majestuoso animal. Se están haciendo programas de reintroducción. Ha podido constatarse la supervivencia en libertad de 2.784 cóndores distribuidos así. Estos cóndores, por si acaso, son reintroducidos en programas de reintroducción. ¿Quién es el que tiene más éxito? Es Argentina y Chile, miren, 2.500 ejemplares. ¿No? En Perú, 120. No sé si han escuchado de esos cóndores que se llamaban Maya e Inca, ¿no? Que los trajeron de España, de Italia, perdón, de Italia. Eso es, ahorita vamos a ver una foto. Esa foto es, por ejemplo, uno de los hijos de Maya e Inca. Esta de acá, esta es una piedra de Sacsayhuamán. Una vez que estuve caminando por Sacsayhuamán con un grupo, vi un cóndor y dije, ¿qué? Un cóndor, así me acerqué y era un cóndor de estos, de los de Maya e Inca. No se puede ver bien, pero si hacemos un zoom ahí en la parte de la pata, tiene un anillo de identificación. Todas las aves que han sido atrapadas y tienen investigación, o si se escapan, tienen un anillo para poder ser encontradas y ser traseadas o seguidas por los biólogos. Perú 120, norte del Perú con 50, no tenemos datos en el sur todavía de programas de introducción. Colombia 100, Venezuela con 14. Recuerden, en Venezuela no es salvaje hasta ahora. Cara Hugo Chávez, vamos a ver, de repente quieren introducir. Como les decía, es una población asentada a partir de liberaciones de ejemplares que se encontraban en cautividad, ¿no? En Bolivia no existen datos sobre ellos. El estado de conservación, existe una lista, un apéndice que se llama CITES. Muchas especies animales se encuentran dentro de CITES, ¿no? Por ejemplo, el tigre de Bengala, el oso parda, ¿no? Especies que están en peligro de extinción, o sea, que su supervivencia de acá a unos 20, 30 años, pues es una super incógnita para el hombre. De repente, en ese tiempo pueden desaparecer en su hábitat. Uno los puede conservar en zoológicos, pero en su hábitat significa que en el gen tienen que llevar esa idea, esa enseñanza genética del cazar y sobrevivir en la vida salvaje, que es muy difícil para animales. ¿Ok? Ese es el que está en mayor peligro. Está en el apéndice 1, existe también hasta el apéndice 3, y el CMS es otro apéndice de conservación. Vamos con el siguiente. Vamos a ver más o menos, todas estas fotos fueron tomadas en estas 4 en el cañón del Colca. Mire, el cóndor que ha sido registrado científicamente por el hombre, porque se puede decir que ha volado a 11.000 metros, a 12.000 metros, pero registrado científicamente por ornitólogos científicos, se sabe que el cóndor puede volar a 7.000 metros de altura. ¿Ya? Como les digo, pueden encontrar que puede volar a más, pero los datos científicos son 7.000 metros y a 55 kilómetros por hora, esa es la velocidad. Miren, en este collage encontramos este primero. Este es un cañón. Esas corrientes de aire vienen del cañón en forma circular, así, ¿no? Y crean corrientes de aire caliente que se elevan, y con esta superficie alar el cóndor puede planear. Son las famosas termales. Es un sistema como el parapente, ¿no? Un parapente, por ejemplo, no va a funcionar en ciertos lugares. Para eso existen sitios donde se puede volar con parapente. Generalmente estos lugares son cerca a cañones, ¿no? Tiene que haber corrientes termales que puedan elevar el peso del cóndor y puedan hacer de que este animal o esta ave pueda volar, ¿no? Acá vemos cómo estas corrientes vienen y miren cómo están empujando la parte inferior del ala, ¿no? Y se crea como un parapente o como una ladera que hace que el cóndor pueda suspenderse y volar. Acá vemos la longitud de 3 metros en esta parte de acá, 3 metros de longitud. La cola también cumple una función muy importante dentro del ave, porque es el timón que ayuda a voltear. Como pueden ver en esa fotografía, la cola está inclinada a su lado
Entonces el aire pasa, aerodinámica, y hace de que el ave pueda volar. De hecho, muchos experimentos aerodinámicos, muchos estudios para crear y para hacer aviones, para hacer estos artefactos voladores modernos, son bajo o tras los estudios de las aves. Y el cóndor es un gran ejemplar para hacerlo. Vamos con el siguiente. El cóndor andino de la historia. Vamos. Esta es una foto de un cóndor en un museo de Argentina, en Salta, si no me equivoco. Los cóndores eran más abundantes que ahora, definitivamente, encontrándose en toda América en la era cenozoica, periodo del Pleistoceno, hace 12.000 años. ¿Ustedes han visto esa película y la era del hielo? ¿No? ¿Han visto al mamut, al dientes de sable? ¿Se acuerdan que esos patas, el trama, no sé si es la primera o la segunda, no me acuerdo, es de que ellos empiezan a migrar hacia el sur, ¿no? Porque es muy frío y empiezan a buscar. Eso pasó en realidad, ¿no? En el camino había un montón de animales que morían, que no pasaban, eran pequeños o eran muy adultos o eran atacados por depredadores, ¿no? La famosa cadena alimenticia. ¿Y qué pasaba con todos estos animales que estaban por ahí tirados? ¿No? Empezaban a descomponerse y el cóndor venía. El cóndor se origina en esa época porque existe suficiente alimento para el cóndor, ¿no? Es por eso que también tiene un gran tamaño, porque su evolución hace de que pueda comer grandes presas y exista suficiente alimento. Con el tiempo el cóndor no evolucionó. ¿Por qué? Porque encontró suficientes presas, no de gran tamaño, con evolución por supuesto, pero encontró suficientes presas para reducirse un poquitito de tamaño, ¿no? Y quedar como es ahora. Pero ahora el problema es de que no tiene suficientes presas para alimentarse. Es por eso que es grande, porque sus presas iniciales, a su evolución, fueron presas grandes mamíferos, ¿no? Como el mamut, por ejemplo, que era mucho más grande que un elefante, ¿no? Ese glistodonte, que era un armadillo casi del tamaño de un Volkswagen. Hay uno en Piquillacta, no sé si lo han visto. Bueno, eran animales grandes, ¿no? Era suficiente para por lo menos unos 10, 15 cóndores, ¿no? Para solamente un animal. Si tenemos una tasa de muerte de 10 a 15 animales por día, imagínense la cantidad de cóndores y de alimento suficiente que tenían. Este es un fósil de un cóndor antiguo. Vamos por el siguiente. Existe registros del cóndor hace muchos años en culturas muy antiguas, ¿no? La más antigua, Caral Supe, 3000 a.C., 5000 años atrás. Esa es una flauta de hueso de cóndor. Rothschild nos explica en su libro de que Caral era una ciudad dedicada mucho a la religiosidad y a lo que es la religión de este lugar bajo, y de hecho que estas ceremonias eran acompañadas por música, ¿no? Y ahí vemos, miren, un hueso de cóndor con un labrado que se usó para estas ceremonias especiales. Chavín de Huántar también encontramos unos labrados en piedra. Este es un labrado de piedra con la forma de un cóndor. No sé si pueden ver, miren las alas, miren las alas, miren el pico, ¿no? Y miren esta cresta. De hecho que esto combina con un animal felino, ¿no? Siempre en Chavín se combina esto, pero existe una base de un cóndor. Vamos con el siguiente. Tiahuanaco, la famosa portada del sol, Calasastaya en Bolivia. Este es acá arriba, en la parte de acá arriba existe este símbolo del Huiracocha. Miren acá al lado, ¿no? Esos símbolos, ¿no? También combinación de antropomorfos, de seres mitológicos con, se puede decir, una combinación de humano y animal, en este caso el cóndor. Vamos con el siguiente. Esta es la tumba del señor de Zipán. En el Museo Tumbas Reales existen estas cerámicas. Existe mucho oro y plata, de hecho, hay
no se imagina la cantidad de oro y plata que hay en ese museo, es increíble. Horas de horas caminas y ves oro y plata, y los trabajos son preciosos, es increíble. Esas platas eran unos carros en lo que es orfebrería, definitivamente. Pero también se encuentra cerámica. No miren estas dos cerámicas. Esta es del MAF, del Museo de Arte y Economía. ¿No? Esta, miren, es un cóndor. Definitivamente tiene la forma total de esta ave especial. Vamos con el siguiente. Líneas de Nazca, a este lo llaman el cóndor. Para mí, realmente más me parece un colibrí, ¿no? Una vez yo escuché un comentario de un gran ornitólogo, su nombre es Thomas Balki, y él muchas veces decía, bueno, yo creo que los arqueólogos, historiadores, los excavadores, la gente que hace investigación arqueológica, debería aprender un poquito de ornitología, porque muchas veces uno ve un ave especial en alguna cerámica o en algún tejido y de frente lo llaman cóndor, ¿no? Cosa que, por ejemplo, a mí me da dudas de ¿no? Este parece un colibrí. En Nazca, en las costas de Nazca hay colibríes, ¿no? Pero si vamos tal vez a la forma total de esta ave, también puede ser un piquero, ¿no? Los que los llaman piqueros ahí en la costa, ¿no? Un ave muy, muy especial para dejar guano. El guano era un material muy importante como fertilizante. Bueno, vamos con el siguiente. Controversial, ¿no? De hecho, ese es Chan Chan. Esa es una vasija chimú también del MAP. Cuando yo estuve ahí en Chan Chan, muchos días, y también he leído en algunos libros que muestran estas figuras, las que tenemos ahí, como cóndores, ¿no? De hecho, ahí también muy cerca de lo que es Chan Chan, la zona del Trujillo, ahí existen unos bosques secos donde hay otro gallinazo grande, que es el gallinazo real, uno blanco, que tiene una cara así de colores, que es muy bonito. Vamos con el siguiente. Machu Picchu, ¿no? El famoso templo del cóndor. Es una forma muy interesante. Lo bueno de todo esto es que no fue descubierto por Bingham, es lo bueno, y fue descubierto tiempos después. Según los estudios, ahí en la cueva, pero no se ve tan cerca acá. Miren esto. Acá hay una cueva. Ahí dicen que se encontraron ofrendas, se encontraron huesos de animales. Bueno, si había animales ahí, tal vez el cóndor, que sí existe en Machu Picchu, existe, y en época inca de seguro existía muchos más de los que hay ahora, tal vez llegaba a este templo, ¿no? Y tal vez, como teoría, este cóndor era usado para mandar las ofrendas. Y llegaba y comía las ofrendas ahí en este templo del cóndor, y después se iba tranquilo con los mensajes y las ofrendas, ¿no? Eso es una teoría, no es algo que esté probado científicamente, pero encontramos también el cóndor en lo que es nuestro principal atractivo, que es Machu Picchu. Vamos con el siguiente. Leyenda de los hermanos Ayaruchu se convierte en cóndor, ¿no? Esa leyenda es muy interesante, de la leyenda del origen de los incas, de los hermanos Aya, ¿no? Ayarcachi era el bravo, el salvaje, el que lo encierran dentro de una caverna. Después Ayaruchu se convierte en cóndor. Miren ese dibujo, se convierte en cóndor. Ahí sobran todavía dos hermanos, el otro se convierte en piedra y el otro se convierte en el último inca. El danza de los cóndores, o Quispicóndor. Este es un dibujo de Martínez de Compañón. En Coyoriti había la danza del cóndor. En Coyoriti había. Yo lo he visto, yo he danzado en Coyoriti como Pablo de Canción con Cartambo por 5 años. Y no he visto esta danza, pero los antiguos, cuando les pregunté, me dijeron, sí, cuando yo era chibolo había todavía, ¿no? Ahora no he visto, de verdad. No sé si estos últimos años, no voy hace casi ya 5 o 4 años, había esta danza del cóndor, ¿no? Inclusive me acuerdo que en danzas de acá del Cusco, en la plaza de armas, yo veía gente que se disfrazaba de cóndores y empezaban a volar. ¿A qué vamos con toda esta explicación del cóndor? Yo estoy seguro que
han escuchado la importancia espiritual del cóndor dentro de la cosmovisión andina. El mensajero, el que lleva los mensajes, la deidad especial, ¿no? Esta deidad o este ave fue muy importante para muchas culturas, hasta los últimos días, ¿no? Ahora mismo, cuando uno camina, hace un trekking por el Salcantay o por el Ausangate, ¿no? Y estás caminando y con arrieros, con gente nativa, y ellos ven un cóndor, primero lo que hacen es coger algunas hojas de coca y soplan, ¿no? O sea, el cóndor sigue siendo muy especial para la cosmovisión y para la religiosidad de la... Vamos con la siguiente foto. Miren, estas son fotos de tejidos, todas son representaciones del cóndor. Pueden ver las comunidades que están abajo. Hay ahora muchos estudios de tejidos, gracias al turismo, gracias a muchos factores de que las comunidades nativas están recuperando lo que estaban olvidando. Una de esas particularidades que estaban olvidando eran los tejidos, ¿no? Y ahora se puede observar en muchos sitios estos preciosos tejidos y las representaciones del cóndor, ¿no? Miran en Cachí, Quisguará, Patabamba, Collana, Patacacho, Mamama, son lugares donde he podido fotografiar aves en los tejidos. Y les preguntaba, ¿y esto de qué es? Es el cóndor, ¿no? También en libros se puede encontrar esta información del cóndor. Esa, la de Patabamba, es bien interesante, ¿no? La que saca, miren, es muy bonita, ¿no? Y es una brillante, es un tejido muy lindo. Vamos con el siguiente, ¿no? El cóndor andino y la observación de aves. Vamos. Eso solo como introducción, porque podríamos pasar horas hablando de esto. El Perú es definitivamente un paraíso para las aves, teniendo más de 1820 especies. Muchos dicen que Perú tiene más que Colombia, ¿no? Colombia es 1880, pero para nosotros registrar una ave para nuestra lista de aves tenemos que capturar al ave y tener un ejemplar disecado en el Museo Natural de Historia en Lima, ¿no? Entonces muchos observadores de aves, muchos fotógrafos pueden registrarlas con fotografías, con sonidos, con avistamientos, pero no se considera dentro de la lista porque no se tiene un ejemplar. Entonces de los ejemplares colectados tenemos 1820, pero cuando los biólogos se pongan las pilas y hagan colecciones, por ejemplo en la cordillera sur, en la cordillera del Cóndor, que es en la frontera con Ecuador, que son lugares inaccesibles, en el mismo Manu, en la zona del Manu, por donde están cabeceras del río Quinquén, por ejemplo, de esas zonas estoy seguro que son grandes hotspots de biodiversidad y se pueden encontrar una o dos nuevas especies, ¿no? Es el gran ejemplo de un búho de miniatura, pues lo que en inglés lo llamamos el pygmy owl. Es un pygmy owl bigotudo de este tamaño. Imagínense un búho de este tamaño, chiquitito, que se ha encontrado hace 2 años en la cordillera azul, ¿no? Entonces es cuestión de buscar más para aumentar nuestra lista, ¿no? De estas 120 aves son endémicas, eso quiere decir que solamente existen en Perú, en ninguna parte del mundo más van a existir, ¿no? Por ejemplo, nuestro querido cóndor está en Argentina, en Chile, entonces no es endémica de Perú, ¿no? Pero esta que tenemos acá, que es la pava aliblanca, encontrada en el 85 por Gustavo del Solar en los bosques de Chongoyate y reintroducida en un programa de reintroducción que ahora se llama Chaparrí, ¿no? Ha sido reintroducida y disculpen, se puede observar ahora salvaje, ¿no? La última vez que estuve en Chaparrí, 3 años atrás, había 32 especies o 32 ejemplares reintroducidos exitosamente, o sea que estaban salvajes, que todos partieron de esta ave que le encontró Gustavo allá. Bueno, solo para tener una idea, ¿no? En atrapamoscas somos el número 1 del mundo, 248 especies, en horneros tenemos 121 especies, en frígidos tenemos 91 especies. El turista que visita Perú prefiere hacer observación de aves, ¿no? 98% humano, ellos, tras las encuestas que se hacen, ellos prefieren ver aves. 98% dicen, no quiero ver aves, ¿no? En Abopato 83%, en Paracas, que es un lugar donde se ven aves de mar,
se puede ver el 90%. Entonces, estas son estadísticas de PROMPERÚ. Según PROMPERÚ, esto es interesante para la economía y para que vean la importancia de la conservación. De hecho, Machu Picchu es importante, tenemos muchas cosas importantes, pero también la naturaleza puede traer otro tipo de mercado y no saturar mucho el mercado que ya tenemos, ¿no? Según PROMPERÚ, los visitantes que arriban al Perú, en promedio tienen una estadía de 13 días, solo de amantes de la naturaleza, ¿no? Y gastan $1.029, ¿no? Miren el gasto de ellos. Turistas de naturaleza especializados se quedan algo más de 20 días y gastan un promedio de 2.800 en mano, 1.500 en campo parque. En mano es casi el doble de un turista estable. Vamos con la siguiente foto. Miren, este es el Valle del Colca, la famosa Cruz del Cóndor. Valle del Colca, Arequipa, su principal atractivo es el cóndor, ¿o no? ¿Para qué la gente va al Colca? El cóndor, el 100%. Ellos ya hay atractivos, ya se puede decir, que están adheridos a la Cruz del Cóndor, que son las comunidades nativas, la caminata, el rafting, tal vez en Cotahuasi. Pero, miren, 146.818 turistas llegaron en 2010 a Arequipa. Esto recuerda a mi seguro. Miren la cantidad de gente que va a ver un cóndor, ¿no? Esto es interesante. Miren la cantidad, ¿no? Esta es otra foto. Miren los buses, este es un parqueo que está en la Cruz del Cóndor. Miren ahí hay una actividad ya establecida y todo es por el cóndor, ¿no? Vamos con la siguiente. Este es un collage de fotos que lo hice hace un año más o menos en Machu Picchu. Yo estaba en el Intipunku, tenía un lente 100x400 que le convirtió en 1.x y se apareció el cóndor. Ahora, si lo puedes hacer así uno tras otro seguido, vamos a ver este collage. Y para que me crean que no es Photoshop. Miren, es un cóndor macho volando en Machu Picchu. Ahí se acerca. Yo estoy en el Intipunku, ¿eh? Empieza a volar y pasa encima de mi cabeza, ¿no? Listo. Bueno, eso es se puede decir la exposición que he preparado para ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, si hay una pregunta, les regalo una fotografía. ¿Ya? Sí. Buenas tardes. Usted mencionó que en Bolivia no registraron el cóndor, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que en la Puerta del Sol esté grabado? Sí, no, lo que yo dije es de que no se registró reintroducción, no hay datos de reintroducción en Bolivia, pero de hecho que la cantidad de cóndores ha sido reducida desde el tiempo de, por ejemplo, de Tiahuanaco, ¿no? Tiahuanaco es una cultura muy antigua. No sé si hay un dibujo muy interesante de Machu Picchu de Kenneth Wright, de la esposa de Kenneth Wright, que es de la guía de Machu Picchu, que salió también en National Geographic, que muestra Machu Picchu así pintadito, con techos, con gente, con llamitas, y se ven cóndores volando encima. Definitivamente esa idea es real, ¿no? Yo creo que en ese lugar había muchos más cóndores de lo que hay ahora. Ahora ver un cóndor es, yo lo habré visto realmente de todos los años que estoy trabajando y que me voy por Machu Picchu unas 3 veces, 4 veces. No es nada. Como hemos dicho, se está reduciendo. Por eso es de que a sus pasajeros, siempre que lleguen al templo del cóndor especialmente, cuéntenles lo especial que es esta ave, y está decreciendo la población, está casi extinta, y que no compren plumas, sino más cóndores van a morir. Ese es algo muy importante. Gracias por la pregunta. Tenemos una gran cantidad
de todos los cebajes, pero apenas tenemos 700 cóndores y no podemos darnos el lujo de estar utilizando a esta ave este tipo de prácticas. Los libros que se han escrito de estas prácticas pertenecen a otro siglo, a otros tiempos en el cual nosotros teníamos un pensamiento diferente de la fauna. Estamos en otro siglo, en el cual la prioridad es conservar algunas especies que lamentablemente están desapareciendo. Bueno, ese es un comentario personal que quería hacer antes de empezar con la charla, porque yo lo voy a enfocar desde el punto de vista biológico a esta especie, que para nosotros representa mucho. Cualquier animal merece un respeto, cualquiera. Nosotros no podemos jugar a ser dioses para estar manipulando a un animal. Hay muchas personas que dicen, este perrito está sufriendo, pobrecito, hay que matarlo. Nosotros, ¿qué derecho tenemos para jugar con esa vida? Una de las leyes ecológicas bien claro dice, todo animal tiene derecho a vivir, o por lo menos a luchar por ello. Desde ese punto de vista nosotros tenemos que enfocar a estas especies especialmente representativas con otra perspectiva de conservación. Y agradezco a la Fundación Apopunus, al presidente Ernesto Oreb por la invitación, agradezco a Colitur y a la Presetur por permitirme participar en esta charla que seguramente les va a servir a muchos para tener un poquito más de conciencia acerca de lo que es esta especie y de lo que significa para muchas personas esta especie, especialmente en el ecosistema. Bueno, les suplicaría que me apaguen las luces para ver las imágenes informativas. Muy bien, el tema, bueno, lo hemos nombrado para esta ocasión, como el nombre del tema es el cóndor desnudo, tratando de enfocar el aspecto biológico de la manera más práctica y sencilla posible con la finalidad que se tiene. Siguiente, por favor. Bueno, en general, lo voy a enfocar desde el punto de vista biológico. Las aves, ustedes saben que son un grupo de seres vivos que son homotermos, tienen un sistema epiléptico ligero, pero duro. Se caracteriza por ese plumaje que lo va a cubrir de las bajas temperaturas de la lluvia. Están adaptadas para diferentes medios, no solamente el aéreo, también para el medio acuático. Son ovíparos. Bueno, la característica más resaltante también es que tienen respiración pulmonar. Siguiente. Hay un tema un poco espinoso, la clasificación que quieren utilizar muchas veces para entender en qué grupo están estas aves. La clasificación es lo más sencillo que uno puede entender en este tema. Para agrupar a las aves se necesitan características comunes. Es el caso, por ejemplo, hay el caso del orden. Los nombres son un poco fastidiosos, pero hay que acostumbrarnos. El grupo de los patos, ese orden se llama anseriformes. ¿Cómo yo voy a pertenecer a ese grupo de los anseriformes? Tengo que tener 3 dedos delanteros y que estén unidos por una membrana interdigital. Tengo que tener un pico que tenga unas láminas transversales para poder drenar el alimento, separar el barro, el agua y quedar finalmente con las larvas de insectos o gusanos que existan en el agua. Si yo tengo esas características, pertenezco a ese orden. Si yo tengo un pico ganchudo, tengo 3 dedos delanteros con uñas muy desarrolladas y un pulgar potente que es capaz de poder hacer presión, entonces estoy en el grupo de los falconiformes que van a ser las águilas. Y así, las aves se van a agrupar de acuerdo a esas características. Siguiente, por favor. ¿Cómo clasificamos? Tenemos a diferentes aves, ahí están las características, por ejemplo, de algunas. El águila aquí, el águila de las rocas, tenemos, por ejemplo, los picaflores, las águilas en general de nuestro ecosistema. ¿Cómo clasificamos? La clasificación básica es agruparlos primero en órdenes. Todas las águilas, el orden falconiformes. Todos los patos, el orden anseriformes. Todos los picaflores, el orden apodiformes. Todas las garzas, el orden ciconiformes. Todos los loros y los guacamayos, el orden citasiformes. Así, entonces ya tenemos una clasificación grande. Pero luego de tener esta clasificación macro, dentro de los órdenes tenemos que ver algunas características especiales que estos tienen. Entonces vamos a buscar las familias. Y dentro de las familias vamos a ubicarlos exactamente a estos animales, a estas especies que comparten estas características. Siguiente. Por ejemplo, en el orden de los anseriformes, les decía, por ejemplo, están los patos. Siempre y cuando un ave tenga esas patas, con 3 dedos unidos con membrana interdigital, con un pico, con láminas transversales,
una glándula oleosa, del cual saca una grasita para pasarse a las plumas y convertirse en aves o impermeabilizar las plumas, tendremos pues que pertenecer a este grupo de los ancelipódeos. Es un ejemplo para clasificar. Los falconiformes se ve indicado más o menos qué características: ojos laterales, pico ganchudo, 3 dedos potentes delante con garras muy desarrolladas, el pulgar también desarrollado y oponible. Un ejemplo claro, el altamar. Vamos a ver, la clasificación científica del altamar es sencillo. ¿A qué clase pertenecen? A las aves. ¿A qué orden? A los falconiformes, porque tiene características de águilas, aguiluchos y gavilanes. ¿Qué familia es? Bueno, la familia Falconidae. ¿Qué especie? El nombre científico? El Falcobaenus megalopterus. El nombre común: chinalinda, guaranguay, aujamari. Bueno, ese es un ejemplo de una clasificación sencilla de una especie también representativa. Siguiente. No solo debemos buscar la clasificación al momento al tratar de entender a una especie, sino también tenemos que ver qué funciones cumple. Por ejemplo, en el caso de los falconiformes, las águilas, aguiluchos, están en el ecosistema con la finalidad de controlar poblaciones de otras especies. Pueden ser, por ejemplo, de roedores. En el caso, por ejemplo, de los apodiformes, los picaflores, todo ese grupo de quentes, huascarquentes, todos estos tienen la función de polinizar a las plantas a cambio de obtener el néctar, por ejemplo. En el caso del orden de los paseriformes, que está el gallito de las rocas, por ejemplo, la función es ser los jardineros de nuestra selva alta. Es decir, se alimentan de ciertos frutos, no digieren completamente la semilla, defecan lejos del lugar donde han obtenido el alimento y con eso contribuyen a que estos seres vivos que no pueden moverse puedan dispersarse. Es una función muy bonita. Y si nosotros analizamos cada orden de las aves, vamos a encontrar por qué qué función cumple ese ecosistema. Y el cóndor no está lejos de esta función. Lo vamos a analizar en el siguiente episodio. Para entender la importancia del cóndor, primero tenemos que conocer también la situación de las aves en el mundo. Aproximadamente se han catalogado unas 10.000 especies en el mundo. Siguiente, por favor. Unas 10.000 especies. En el caso de nuestro país, hay ciertas variaciones, pero no son muchas, ¿no? Pero vamos a tomar la cantidad de 1.780 especies para nuestro país. Esto quiere decir más o menos es el 18,5% de las aves del planeta. Hay una ventaja que nosotros tenemos. Somos el número 1 en aves en el mundo, por más que digan que Colombia no. Somos el número 1 en la actualidad. Hasta el año 2004 Colombia un poco que nos quería quitar el primer puesto, pero nosotros tenemos más especies. Pero a comparación de Colombia, la ventaja de Perú es que todavía tenemos extensos territorios que no han sido todavía explorados. Es por eso que este dato es importante. 2/3 del Parque Nacional del Mano todavía no han sido investigados. Y es seguro de que se van a encontrar nuevas especies para aumentar la lista de especies que nosotros tenemos en Perú. Entonces, esa riqueza de diversidad de aves nos convierte pues en el número 1 del mundo. No existe otro país que tenga gran diversidad de aves como las que tiene Perú. Siguiente. Las aves más representativas del Perú, el águila arpía, que ha sido denominada, por ejemplo, dentro de las águilas, el águila que tiene mayor potencia al momento de agarrar la presa. Se ha hecho una investigación de todas las águilas en el mundo y no se ha encontrado un águila con mayor fuerza como la tiene el águila arpía que nosotros tenemos dentro de nuestro territorio. Una ave emblemática que ha sido incluso representada por los chavines en sus diferentes manifestaciones culturales. Un ave que tiene que ser también analizada y digna de investigación. Tenemos el gallito de las rocas, denominada ave nacional del Perú, el picaflor admirable, denominado el picaflor más bello del mundo que se encuentra en la costa norte del Perú. Tenemos obviamente a nuestro cóndor, que ya hemos estado analizando más o menos la importancia incluso cultural que tiene. La pava blanca, que es una especie endémica que se encuentra en la parte norte del Perú y que es endémica. Esto quiere decir que solo vive en nuestro territorio y que estaba también en peligro de extinción. Siguiente, por favor. Bueno, ahora nos toca hablar específicamente del cóndor. El cóndor viene a ser uno de los integrantes de nuestra gran diversidad de aves, pero tiene mucho significado comparado realmente a otras aves. Siguiente, por favor. Vamos a analizar desde el punto de vista biológico. La clasificación científica es sencilla, pertenece a este orden falconiformes, pero hay algo que tengo que mencionar. Esta ave
no califica para estar dentro del grupo de las actoniformes. Y me van a entender después por qué. Pero en la actualidad se le está considerando. Pero también está originando controversia. Es un ave que queremos, es un ave que representa a nuestro país, pero hay un problema. Siendo de repente una de las aves más conocidas de nuestro país, todavía no se le ha clasificado correctamente, al punto de que la lista de aves del Perú que se está publicando en la actualidad lo ubica al cóndor dentro del grupo de las garzas. O sea, la lista oficial de aves del Perú lo ubica dentro de las garzas, pero en estudios de biología nosotros lo hemos ubicado siempre en el orden de las águilas, los gavilanes. Miren que es una ave muy representativa y todavía no se ha definido a qué grupo pertenece, porque hay algunos que dicen no, tiene más característica de las garzas y otros dicen no, tiene más característica de las águilas. Y ese es un tema en el cual nosotros tenemos que enfocarnos en el siguiente, por favor. Bueno, parientes del cóndor en el Perú es una familia interesante, la familia del cóndor. ¿Por qué? Porque tenemos representantes que están cerca, es más, en el pasado histórico de los bichos. Por ejemplo, el pariente más cercano es el Gorapis atratus, el gallinazo de cabeza negra, que los podemos encontrar desde el santuario histórico de Machu Picchu hasta la Selva Baja. En la costa también peruana se encuentra. Es similar al cóndor. Si ustedes se fijan, las características son similares en cuanto a color, en cuanto a la disposición de las plumas. Claro que se va a diferenciar porque no tiene el collarín que diferencia al cóndor, ¿no es cierto? Y es de menor tamaño. Pero en cuanto a la forma de las alas, en cuanto a su comportamiento, no tiene diferencias marcadas. Siguiente, por favor. Tenemos el otro gallinazo de cabeza roja que también está en el Cusco, también lo encontramos desde el santuario histórico de Machu Picchu. Este sí se parece más al cóndor porque hasta incluso llega a tener ese collarín en el cuello y bueno, la extensión de la envergadura alar y de la cola y toda la anatomía es similar, solo que a menor escala. Le conocen como camaronero también esta especie. Este es otro pariente también de nuestro cóndor. Bueno, en el cuello se puede distinguir un poquito el collarín. Es similar, hay muchas personas que incluso se confunden. Siguiente. Pero uno de los representantes, uno de los parientes más vistosos de la familia de los cóndores viene a ser el Sarcorraphus papa o el cóndor real. Este sí está distribuido en ecosistemas específicos. O bien está en selva baja, o bien está en la costa norte de los manglares de Tumbes, por ejemplo. Entonces, ha sido denominado el cóndor más, o el buitre más hermoso dentro del grupo de los integrantes de la familia del cóndor. Este es un ave pues, que tiene una coloración muy vistosa. También tiene las características del cóndor, la cabeza desnuda, las patas que no son muy potentes, las garras tampoco, y el pico que es afilado. Ahí está ese color siguiente. Miren los colores muy hermosos que tienen en el cuello, en la nuca, los ojos. Es un espectáculo de siguiente. Siguiente. Bueno, no está en el Perú, pero el pariente que se encuentra en el otro continente, en África, es el sopilote, el buitre, que abunda bastante en estas sabanas, donde hay una gran población de especies de mamíferos de los cuales se alimentan. Siguiente. Características generales del cóndor, por favor. Bueno, como toda ave, ojo, cresta, fosas nasales, pico, buche, tiene por ejemplo las garras, las remeras, esas alas que están afinadas, las remeras primarias, y una estructura corporal que es aerodinámica. Características anatómicas. Cada vez que nosotros veamos un ave, no nos fijemos sencillamente en el cuerpo. Las patas nos pueden ayudar mucho para poder entender a estos animalitos. Si yo me fijo en las patas de un guacamayo, voy a ver que hay 2 dedos adelante y 2 dedos atrás. Si yo me fijo, por ejemplo, en una garza, voy a ver que los 3 dedos están allí desarrollados, pero tienen una corta membrana basal, una membrana en la mitad de los dedos. Y si yo me fijo en el cóndor, la pata que se va a tener es que le llamamos anisodáctilo, que tiene los 3 dedos delanteros y un dedo pulgar para atrás. Esa es la posición más común. Siguiente, por favor. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, es el tipo anisodáctilo, ¿no es cierto? La posición más corriente. Dedo 1, el pulgar para atrás, 2, 3, 4 para adelante. Yo quiero que se fijen bien en las patas, porque es importante dentro del contenido de esta charla. ¿Por qué hay conflictos al momento de ubicar a esta especie en un orden? Primero, en realidad las garras del cóndor son muy débiles. Las uñas no son afiladas.
El pulgar no tiene fuerza y no tiene utilidad. Y aquí tenemos que sacarnos de la cabeza pues, muchas historias y leyendas del cóndor que dicen, no, yo he visto levantarse a un cordero, yo he visto levantarse a una alpaquita. ¿Cómo que va a levantar el cóndor si el pulgar no le es útil? No puede cerrar. En cambio, en el caso de las águilas, cuando sí van a agarrar una presa, el pulgar es importante porque va a ayudar para levantar. Pero si nos fijamos bien en esta fotografía, se van a dar cuenta que el pulgar prácticamente no tiene funcionalidad. Y fuera de los dedos, dense cuenta de esa membrana que no tienen las águilas. Las águilas usualmente el dedo termina limpio hasta el fondo, pero aquí está viendo una especie de membrana basal que lo está distinguiendo o sea, que va a presentar el cóndor. ¿Quiénes pertenecen a las garzas? Las aves que tienen una membrana basal como la del cóndor, las cigüeñas también las tienen. Es por eso que muchos investigadores prefieren ubicarlo dentro de las garzas y no dentro de las águilas, porque de águila ¿qué tienen? Uno, el pulgar no lo tiene. Dos, no tiene, por ejemplo, el pico ganchudo que es necesario para desmembrar a la presa. Y tres, no tiene hábitos de depredador. Ustedes saben que eso es decir. Bueno, el cuerpo, generalmente, el promedio es un metro 30 de altura. Siguiente, por favor. No es el ave más grande del mundo. Escuché muchas veces, no es el ave más grande del mundo. El ave más grande del mundo es, ¿cómo se llama? El avestruz, pero no volador, ¿no es cierto? El ave voladora más grande, ese título lo tiene el cóndor. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, las alas. La envergadura del cóndor es más de 3 metros. Hay casos, por ejemplo, en que ciertas personas dicen, no, el albatros que se encuentra en el mar es más grande que el cóndor. Falso. El albatros es un poco menor que el cóndor, pero sí es un ave grande. Pero hay diferencias bien marcadas. El albatros abunda en todo el mundo. Existen grandes poblaciones de albatros, pero nuestro cóndor no. Aproximadamente son unos 700, ¿cómo se llama? 700 individuos nada más que se encuentran dentro de nuestro territorio. Bueno, cuello, cabeza, pico y ojos. Si nosotros nos fijamos muy bien, ¿no es cierto? Hay una especialización. El pico es afilado para poder cortar partes duras. Una visión que le permite ver a más de 4 kilómetros a la presa. Bueno, me olvidé ahí poner el sentido del olfato también, que está bien desarrollado del cóndor para poder también ubicar a su presa. Sistema esquelético. El sistema esquelético es como cualquier ave, ¿no es cierto? Es de otra especie, pero es la misma, no tiene ninguna diferencia. Siguiente. Sistema digestivo también, siguiente, por favor. Hígado, buche, tiene la molleja, el intestino, la cloaca, siguiente. Sistema respiratorio, similar a todas las aves, los pulmones, los sacos aéreos, los alveolos, los bronquios, siguiente. La musculatura. Aquí comenzamos a analizar desde el punto de vista biológico al cóndor. Lo que creemos que es un ave potente, que es un ave pues, que tiene toda la potencia, o sea, tiene una gran fuerza. Eso es falso, señores. El cóndor es una de las aves más débiles que hay en el ecosistema, debido a que su alimentación se basa en la carroña y no obtiene otros alimentos que les pueden dar más energía. Las palomas obtienen su alimento de los granos, de las semillas, que son potenciales fuentes de energía. Es por eso que se pueden dar el lujo de volar horas y horas. Pero el cóndor no se alimenta de estas especies, se alimenta de carroña, es decir, de una baja concentración de energía. Es por eso que el desarrollo muscular del cóndor es débil, razón por la cual no aletea. En la mayor parte del vuelo lo hace por planeo, no por el aleteo, porque necesita ahorrar energía. Siguiente, por favor. Bueno, les decía, esta cadena alimenticia bicho, alpaca, puma, cóndor, una cadena clásica. La alpaca, al comer el bicho, tiene más energía. Puede desplazarse horas y horas corriendo. El puma, al alimentarse la alpaca, no tiene mucha energía. Tiene que atacar por sorpresa, no se da el lujo de correr horas. El cóndor, al alimentarse del puma, mucho menos. La energía se va perdiendo en la cadena alimenticia. Como el cóndor está en el último eslabón, recibe poca energía. Es por eso que no es un ave, pues, como muchas personas piensan, es poderosa o tiene demasiada fuerza, o los cronistas decían de un solo picotazo partía una res en dos. Así menciona
compensa mucho para el tamaño porque tiene mayor constitución en cuanto a plumas. Obviamente el macho pesa más que la hembra. Siguiente. Diferencia entre macho y hembra, fácil de reconocer. El macho tiene esa cresta cuando es adulto, tiene el iris marrón como están observando, ¿no? El collarín que no cierra, ¿no? El collarín del cuerpo nunca cierra, siempre es hasta cierta parte nada más. La cabeza es lo del macho. Siguiente. ¿No? Ahí están viendo la cresta bien desarrollada, en esta especie adulto, nuevamente el iris del ojo de color marrón. Siguiente. Ahí está. Siguiente. En el caso de la hembra, el iris es de color rojo. Obviamente no presenta la cresta. Lo demás, las características corporales son similares. El cuerpo tiene la misma coloración, tiene en la parte dorsal esas plumas blancas, tiene la misma disposición de, ¿cómo se llama? No tiene las mismas patas, los mismos dedos, pero la única diferencia es no presta el color rojo del iris. Siguiente. Bueno, ahí está, siguiente. Ahí está la hembra adulta. Siguiente. Estos son tres. Hay un juvenil ahí que voy a hablar posteriormente y les voy a explicar de qué sitio se trata este. Es un lugar muy importante. Siguiente. La reproducción es un aspecto que muy pocas personas han logrado estudiar, debido a que es difícil de encontrar los cóndores y mantenerlos en cautiverio y esperar que el comportamiento sea como en el ecosistema. Bueno, se ha determinado por comparación con el gallinazo de cabeza negra, el gallinazo de cabeza roja, por ejemplo el Sacroramus papa, el cóndor real, que esta especie es sexualmente activa, es decir, todo el tiempo está cortejando a la hembra, ¿no? Pero no significa eso que se va a reproducir todos los años. Ahorita les voy a explicar siguiente reproducción. Bueno, aquí estamos viendo los testículos del cóndor en este lado, ¿no es cierto? Inactivos, y cuando están activos tienden a hincharse, ¿no es cierto? Ahí están en ese lado, los testículos están arriba, se hinchan, y cuando no están en reproducción se repliegan. Siguiente. Y en el caso de la hembra, los ovarios inactivos en este lado, no hay folículos, pero aquí cuando esté en la época de reproducción, el ovario está activo y con constantes folículos que posteriormente van a formar al huevo. Siguiente. El cortejo es simple. Generalmente el cóndor exhibe sus alas y comienza a tratar de someter a la hembra. No hay un baile como el galito de las rocas, no existe no infla sus membranas, no se pone de color un poco más vivo las patas, nada, es simple el cortejo. Siguiente. Bueno, la nidificación generalmente va a ser en lugares donde antes existió nieve, ¿no? En caso de las morrenas, por ejemplo, en la parte alta de la, ¿cómo se llama? De la cordillera de los Andes. Siguiente. La oviposición frecuentemente es uno que va a ser incubado por ambos padres. Ya es decir, que estas aves son monógamas. El macho va a acompañar a la hembra en todo momento. Siguiente. El huevo generalmente llega a medir 12 centímetros. Este huevo, por ejemplo, no ha sido incubado en el zoológico de la San Antonio del Cusco, es por eso que se tiene como muestra. Siguiente. ¿No? Para que vean más o menos el tamaño. ¿No? Ahí lo estoy cogiendo y 12 centímetros nada más. Siguiente. ¿No? Mediano. Siguiente. Con un sol para que tengan más o menos una escala para poder ver el tamaño. El tiempo de incubación varía, el tiempo de incubación es variable. El cóndor que ha nacido en la San Antonio del Cusco, el criador nos tomó el tiempo exacto y fueron alrededor de 75 días más o menos. Pero en el promedio hay 54 a 65 días, datos sacados de Ecuador, por ejemplo, donde están reproduciendo al cóndor. El pichón aquí está la razón que les decía. Es una tasa reproductiva baja. Va a tener en un periodo, un lapso de 2 a 3 años, un nuevo pichón. ¿Por qué? Los padres velan por el pichón hasta que éste sea independiente, hasta que pueda volar por sí mismo. Y entonces, para que pueda ser independiente y volar por sí mismo, tiene que pasar esa cantidad de tiempo. Serán sexualmente activos, pero eso no significa que todos los años haya un pichón. Eso quería que se comprenda, porque los padres van a velar de que este pichón, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, pueda independizarse. Siguiente, por favor. Bueno, ese es el pichón, ¿no? Muy pocas personas han visto un pichón de cóndor. Este es un pichón que ha nacido hace poco en el
zoológico de San Antonio de Veracruz hay algo curioso en este pichón. Hay algo curioso. Se supone que la cresta le sale cuando uno es adulto, ¿ya? Pero aquí este pichón ya tiene una pequeña cresta, ¿no? Porque al inicio no se puede distinguir si es macho y hembra fácilmente, a veces cuando se observa, porque la cresta ya después le sale. Pero este pichón ya tiene una cresta. Ahí está el plumón como el cual nace, que va a ser sustituido por otras plumas ya definitivas. Es un plumón que cubre prácticamente a todo el cóndor y que le sirve pues para las bajas temperaturas. Siguiente. ¿No? Ahí está. Ya debajo están viendo unas plumas, ya se están formando ya las que les van a acompañar en el estado juvenil, y el plumón pues está encima. Siguiente. ¿No? Nuevamente para que vean ya la formación de esa crecita. Siguiente. ¿No? El pichón está cubierto el plumón. Ahí está. Y van a insertarse las plumas en unos lugares denominados teritos y van a tener otras zonas distintas. Básicamente esos lugares, ¿no?, donde están enmarcados ureal, espinal, plural, son lugares donde se insertan las plumas en las aves. Las otras partes carecen de plumas. Siguiente, por favor. El cóndor juvenil. Cuando el cóndor es juvenil, este por ejemplo tiene 1 año y medio. Tiene un plumaje de color marrón. Pero hay una característica, el collarín todavía no se tornó blanco, no es claro, todavía mantiene esa coloración café. Este es un juvenil que tiene 1 año y medio aproximadamente. Siguiente. Ahí está el juvenil, siguiente. ¿No? Sigue el collarín todavía de ese color, siguiente. Este es un cóndor subadulto, 3 años. ¿Qué es lo que sucede aquí? La coloración grisácea ya se está tornando, ya no tiene el plumaje café, sino tiene una coloración de un plumaje medio grisáceo y el collarín ya está tornándose blanco, ya está desarrollado. Siguiente. ¿No? Aquí, en el Centro de Rescate de la Fauna Silvestre de Cochahuasi, estamos viendo a 2 cóndores, uno adulto y este juvenil, que están socializando. Originalmente estaba solo el cóndor macho y bueno, dueño del territorio, y el subordinado que ya ha llegado es el joven, pero están socializando. Hay una especie como de cortejo que están realizando ahí interesante, que todavía está en estudio. ¿No? Ahí está el juvenil, se deja. Si ven la fotografía, la persona está muy cerca. Los cóndores no son reacios a la presencia del hombre, se acercan demasiado. Siguiente. La madurez sexual, este también es un dato que se obtiene a partir de la experiencia en Colombia. Se tiene entre 8 a 10 años, la edad en la cual el cóndor ya es capaz de reproducirse. El tiempo de vida, esto también es a discusión. Un ave en el estado natural, en su medio ambiente natural, vive menos tiempo que en cautiverio, porque cuando envejece en el medio natural no hay quien lo atienda, pero en cambio en un zoológico se le puede asistir todavía. Entonces, hay versiones que dicen que son de 80 años, otros de 70, pero en realidad no se llega a un acuerdo general, porque no se ha tenido una experiencia de un cóndor que lo hayan criado desde que se haya visto desde que haya nacido hasta que haya muerto y se determine la edad, ¿no? Siguiente. El comportamiento, los cóndores son diurnos, sociales significa que hay agrupaciones y que ahí hay un macho dominante. Creo que lo conocemos como el cóndor acuchín, al cóndor que es el dominante de un grupo. Siguiente. La alimentación, básicamente la carroña. Siguiente. ¿No? Siguiente, por favor. El canto del cóndor no tiene un canto. Las aves que tienen canto tienen un músculo muy desarrollado que se llama la siringe, en este caso no. Emite unos sonidos muy sutiles, pero que no tienen melodía. Siguiente, por favor. No tiene canto. Esa es la siringe, esos músculos que le van a otorgar el canto a las aves canonas. Siguiente. Las adaptaciones fisiológicas del cóndor. Por favor. La cabeza desnuda la tiene para introducir esa cabeza dentro de los animales en descomposición y poder sacar limpia la cabeza. Si tuviera plumas en la cabeza del cóndor, podría traer restos, de repente restos de excremento, restos de pedazos de carne que le pueden originar graves infecciones. Es por eso que una adaptación interesante de estas especies y en general de los carroñeros es que tengan la cabeza desnuda. El pico es duro con bordes afilados para poder desgarrar de mejor manera la carne, que otros carroñeros no pueden. Las alas son extremadamente largas. ¿Para qué son? Para lograr un planeo y no gastar energía en el momento del aleteo. Entonces, gran parte del vuelo del cóndor solo es por planeo gracias a la gran temperatura que tiene. Una visión muy potente, jugos digestivos
probióticos y antibióticos capaces de digerir carne en descomposición. Si esa carne en descomposición la consumiera otra ave, por ejemplo, pues inmediatamente va a morir. En el caso del cóndor ¿no? Ahí están las adaptaciones más o menos que hemos visto. Siguiente. Bueno, el espacio es una pena vez en San Antonio de la Cruz, ¿no? Cuando quiere volar, pero no tiene el espacio suficiente. Siguiente. Bueno, la potencia del cóndor, el ave no tiene mucha potencia. Claro que vuela a gran altura, pero lo hace ¿por qué? Porque las corrientes de aire ascendentes logran elevar a la atmósfera. Quiero explicar el siguiente gráfico cómo es esto. Siguiente. Bueno, las alas tienen unas corregeras primarias y secundarias como toda la siguiente. Este es lo fantástico del vuelo del cóndor. El cóndor no puede volar a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque el aire no está caliente. Si en caso se lanzara a volar el cóndor a esas horas, tendría que aletear todo el tiempo y eso le originaría un gasto de energía. El cóndor espera que el aire se caliente. ¿Qué pasa cuando el aire se calienta? El sol calienta y el aire asciende. ¿No? Es una característica física. Eso es lo que espera el cóndor. El aire comienza a elevarse y el cóndor comienza a aprovechar esas corrientes de aire ascendente para poder elevarse más. Y en todo momento busca esas bolsas de aire ascendente para poder elevarse más y más. Esa es la razón con la cual, por ejemplo, en el cañón del Colca, la observación de cóndores es a partir de las 10 de la mañana. Y en cualquier sitio donde se quiera observar cóndores, hay que observar en el momento en que el sol ya ha salido y el aire esté caliente. Siguiente. El nicho ecológico viene a ser la función de una especie en el ecosistema. ¿Cuál es la función del cóndor? Sencillamente alimentarse de la carroña. Un animal en descomposición de la naturaleza puede originar enfermedades o epidemias que pueden afectar al resto de la fauna. Pero gracias a los carroñeros, como en este caso el cóndor, cuando un animal está descomponiéndose y puede ser un foco de infección, de enfermedades para el ecosistema, estos logran alimentarse y el asunto se acabó. Y el ecosistema queda libre de estos probables focos infecciosos. Siguiente. El cóndor habita en la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Especialmente en las morenas, por favor. Por ejemplo, en las morenas de la parte alta del Incay se observa bastante cantidad de cóndores. En la parte de, hay una zona que se llama Yuyuchacocha, que es la parte alta al lado del Nevado de San Juan, que también se observa gran cantidad de cóndores en diferentes épocas. Siguiente. La distribución se reporta en la cordillera de los Andes desde la Tierra del Fuego de Argentina y Chile hasta Venezuela, se reportaba, pero en la década del 70 se ha declarado extinta en Venezuela, es por eso que ya no se considera la distribución hasta este lugar. Lugares de observación de cóndores en el uso en las diferentes partes. Esta foto corresponde a una fotografía tomada en el mirador de Capulillo, en la ruta hacia Choquequirao, en diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado fue fotografía de este siguiente, para que más o menos luego se está viendo el Machu también, de vez en cuando se observan a los cóndores. El Nevado de la Verónica, también un lugar donde se observa cóndores. Siguiente. Ese es el sector de Capulillo, del cañón de Apurima. Ahí está la fotografía, esta es la evidencia interesante de esta ruta de Choquequirao, donde se ha logrado fotografiar finalmente a esta especie en este lugar. Siguiente, por favor. ¿No? También es esa foto de ese lugar. Siguiente. También ahí se puede observar que es una foto, ¿no? Interesante. Podemos determinar incluso qué es macho o hembra, ¿no? Fácil, a través de la fotografía. Es una hembra que está volando pues en este cañón, ¿no? Siguiente. Obviamente esta fotografía corresponde al cañón del Colca. Esta fotografía no es nuestra, pero en el cañón del Colca siempre se van a observar estas especies. Siguiente. En la Reserva Nacional de Paracas sacan una fotografía, pero se dan el lujo de bajar a la Reserva Nacional de Paracas a alimentarse de las placentas de los lobos chuscos o de los animales que van a morir allí en cierto momento, ¿no? Y luego se dan el lujo de regresar por la tarde hasta la cordillera de los Andes a descansar. Ese lujo tiene que descansar, esa envergadura. Siguiente. El cóndor en el Perú, siguiente. En la lista de aves del Perú elaborado por el científico Manuel Bengue, lo clasifica dentro del orden cicloniformes de las garzas. Y bueno, aquí los biólogos de la San Antonio Valle del Cusco lo clasifican dentro de los falconiformes de las águilas. La situación actual del cóndor ya es conocido, ya es de conocimiento de ustedes, que está en grave peligro de extinción por el bajo número de individuos que hay. Hay una propuesta interesante que hay unos científicos que están de acuerdo y otros no.
quieren crear un orden específico ¿para qué? Para el cóndor, que se llame Catactiformes, en el cual figuren todos los buitres, todos los carroñeros, y bueno, podría ser una alternativa para por fin encontrar una ubicación correcta a esta especie, ¿no? Hay muchos que dicen que ya se creó el orden, pero está en discusión, los que están a favor. Hace poco hablaba con un especialista en aves, creo que es el mejor del Cusco, José Luis Peñero, que me decía que sí, sería mucho mejor que se cree este orden y que allí se ubique finalmente nuestro siguiente. ¿Tributo alguno en el Cusco? Bueno, no hay muchos, pero de los que pude hallar es un tema ya más o menos de reconocimiento al cóndor en el Cusco. Bueno, en Machu Picchu, los incas, ¿cierto? El templo del cóndor de Machu Picchu, siguiente, ¿no? Evidencia a esa especie. Siguiente. Bueno, este sector donde está aquí la parte de esta humedad de Huacarapay, este sector se denomina Cuturcaca. Ustedes saben que a través de las crónicas Garcilaso de la Vega indica que se mandó a pintar dos cóndores a cargo del Inca Huiracocha, uno con las alas beligerantes dirigiéndose hacia el Cusco, que representaba a él, y el otro con las alas sumisa y posición sumisa dirigiéndose hacia el Collasuyo, que significaba a su padre, ¿no? Hay ese relato en las crónicas de Garcilaso. Pero esta viene a ser un dato ornitológico interesante, porque se está ya mencionando al cóndor en una crónica oficial. Algunos dicen que se llama Cuturcaca porque este cerro aparenta la forma de un cóndor, ¿no? Porque tiene aparentemente la cabeza, el pico, las alas así. Para los que gustan de ver formas en los cerros, es tema de explicación. Bueno, eso es de Garcilaso, ¿no? Siguiente. Bueno, yo no sé qué relación tendrán los abogados con estos carroñeros. En el caso del Palacio de Justicia, ¿no es cierto? Al costado podemos encontrar dos. Aquí podemos diferenciar también el macho y la hembra, ¿no? En este caso, curioso. Siguiente. Bueno, tenemos en nuestra plaza principal, en la plaza central, un monumento hecho a representaciones europeas. Tenemos atlantes, tenemos cisnes que no nos pertenecen, ¿no? Sería interesante que arriba pongamos un cóndor, que sería algo más representativo. Bueno, atlantes en nuestro Cusco, cisnes en nuestro Cusco, ¿no? Pero hay algo interesante que se está gestando y que está teniendo éxito en este momento. Hace poco que se ha establecido el Centro de Rescate de la Fauna Silvestre Jorge Chávez Zapado de Cochahuasi, en el distrito de Caray, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Uno de los objetivos que tiene y que es digno de apoyar es que allí se están rescatando cóndores con la finalidad de poder reproducirse, que se reproduzcan y finalmente liberarlos. Si se logra ese objetivo, Cusco sería el pionero a nivel nacional en este tipo de acciones que son positivas, porque a decir la verdad, en el San Antonio de Mar del Cusco, en el zoológico, está bien, ya nacieron dos, pero no hay un trabajo que trate de reinsertarlos, de liberarlos a estas especies. Se están reproduciendo, pero no hay un proyecto de liberar a estos cóndores. Pero en este centro de rescate de Caray sí, y eso es lo bueno. Siguiente. Ese cóndor, por ejemplo, está en el centro de rescate de la fauna silvestre de Cochahuasi, siguiente. ¿No? Ahí está el cóndor que antes estamos observando también. Tiene un espacio adecuado para poder volar incluso. Siguiente. Los turistas llegan a este lugar, aprecian el cóndor, ven volar al cóndor y colaboran con este centro de rescate de la fauna silvestre. Esto es algo interesante, ¿no? Es un proyecto que está yendo en marcha y pues puede tener buenos resultados. Siguiente. Ahí está nuevamente el cóndor cerca a los turistas. Siguiente. El ingeniero Lino Chávez, el gestor de, ¿cómo se llama?, de la conservación y de este proyecto, y felizmente aquí me está acompañando también su hijo, que también está en este proyecto, Omar Chávez, y que bueno, ojalá se logre este objetivo y finalmente pues logremos reproducir al cóndor en cautiverio y luego sea liberado para aumentar la población que ha disminuido en gran cantidad de especialmente en el Cusco. Bien. Bueno, y uno de los tributos más grandes pues nos dio este Cuscoluna, Daniel Estrada Pérez, al construir por lo menos este cóndor en el lugar de San Sebastián, que es pues muy significativo para muchas personas.
que de repente es el tributo más serio que se ha dado a esta especie, y que felizmente pues, también tenía una visión muy arraigada, ¿no? Nos ha hecho nuestro Pachacuti, nos ha hecho nuestro cóndor acuchín, nuestras pachas, pero relacionadas con nuestra cultura. Entonces es un buen tributo que nosotros tenemos en el caso de Cusco. Bueno, siguiente. Estas especies, señores, están en muy baja cantidad, no hay muchas especies. Nuevamente, disculpenme a las personas que están con esto de yaguapiestra y con estas prácticas que se hacen, pero desde el punto de vista biológico es un poco, no es viable, ¿sí? No es viable, ¿no? Nuestros cóndores que estén tranquilos, felices en nuestros ecosistemas, sin molestarlos, no hacen daño a nadie. Siguiente, contribuyen con el ecosistema. Siguiente. Y bueno, el futuro de estos cóndores siempre va a estar a cargo de nosotros, ¿no? De nosotros depende la permanencia del cóndor en nuestros ecosistemas. Por favor. Muchas gracias, señores, por esta. Si hay alguna pregunta referente a la pregunta. Sí. Pero lamentablemente no se tiene un dato exacto, yo soy sincero. Hay personas que dicen que son 800, 500, pero es triste hablar de esa cantidad, pudiendo hablar de miles, ¿no es cierto? De 700 cóndores, ¿cuántos millones de peruanos somos? Interesante, ¿no es? Sí. De repente otra pregunta más que quieran sacar. Sí, díganme. ¿Perdón? El zoológico no es legal en la San Antonio Abastos. El zoológico es sincronizado. Desde ese punto de vista ya está al cierre. El único establecimiento legalmente que se puede orientar a la reproducción es el de Cochahuasi. Es por eso que Cochahuasi se está buscando que se lleven algunos individuos de la San Antonio a Cochahuasi, porque ellos sí tienen la autorización para poder hacer este proyecto. Aún así, antes conversando con una bióloga que está a cargo, la doctora Norma Jara, indica que está en proyecto, pero en la San Antonio del Cusco entenderán que los proyectos son proyectos, porque hace 8 años, 9 años, que se decía que se iba a construir el zoológico en Cairo, y siempre decían, ya, falta poco, el siguiente año, pero nada. Nos hace recordar el caso de Guantanamo. Brindan con agua purificada de Guantanamo, y sí, el siguiente año vamos a purificar el agua, que no sé qué. ¿Cuántos años? Nada con Guantanamo. Con el cóndor, en el caso del San Antonio del Cusco, lo mismo sucede. Entonces, lamentablemente, no es viable allí, pero sí es viable en este centro de rescate de la fauna silvestre. Eso sí. Sí, dígame. Bueno, primero, felicitaciones por la excelente información y las excelentes fotos. Segundo, no sé si, no escuché la primera pregunta, pero no sé si estoy duplicando, pero a mí, después de haber viajado tanto y yo he visto tantos cóndores, me cuesta creer que hay solamente 700 en todo el territorio nacional. Y me pregunto dónde sale esa cifra. Es una muy, como le decía antes, ese dato es variable, es lo que se estima por las observaciones que se han hecho. Por ejemplo, en el caso Cusco, es muy raro ver un cóndor en su estado natural. Entonces, de acuerdo a eso, por ejemplo, se
estimado la población en Perú, o sea, contando las observaciones que se han hecho en Cusco, de Ayacucho, hacia Arequipa, se ha sacado esa cantidad, ¿no? Sí, realmente para aportarte algo, cuando se organizan tours de observación de aves, normalmente los líderes reportan estos datos, ¿no?, de diferentes puntos del Perú, y es así como las organizaciones hacen censos, ¿no? Pero ese es claro, bajo, porque ellos no cubren el 100% de su territorio, ¿no? Pero es una idea. Gracias, mi compañero. Mucho gusto de verte. Sí, Y algo que, sin ser muy pesimista, quiero saber si es que se logra procrear a los hombres, ¿qué posibilidades tienen de sobrevivir? Porque se supone que son caballeros y cuando están dentro del movimiento, están más o menos en qué momento les podría liberar y qué porcentaje de posibilidad se daría para que ellos pudieran adaptarse a su nuevo hogar. Dos datos que voy a dar. La primera es una apreciación personal, la segunda es datos que voy a dar. Primero, no hemos considerado jamás, al hablar de la megafauna del Ecuador, por ejemplo, que está en el Museo de Historia Natural, no nos hemos puesto a pensar si existían en esa época carroñeros, en la época del lago Muerto, por ejemplo. Sí existían. En el cuadro ese, por ejemplo, del Museo de Historia Natural, debería figurar el cóndor. Es un ave de gran tamaño que tenía a su disposición alimento de especies de gran tamaño, como el lindodón, el gardel, etc. De repente es uno de los sobrevivientes de la época del Pleistoceno. Y una de las razones, es una apreciación, que haya disminuido la cantidad es porque su megafauna ha desaparecido. Y para el cóndor es difícil encontrar animales de gran tamaño de los cuales se pueda alimentar. Esa es una apreciación. La otra, caso Colombia, es digno de copiar. Cuando nace un pichón, en Colombia, los alimentan con títeres. Nunca se hace ver, el ser humano está fuera del lugar donde está el pichón. Eclosiona el huevo, sale el pichón y los títeres de hembra y macho comienzan a alimentarle al cóndor, le alimentan. Y el cóndor, ¿no es cierto?, vive sin ver al ser humano. A los 3 o 4 años, cuando el cóndor ya va a llegar a su estado de subadulto, ya puede volar, ya puede desplazarse. En el caso de Colombia, lo llevan a una habitación, lo dejan ahí al cóndor y entran por primera vez, ahí entran personas y es el cóndor que ve por primera vez a las personas y lo hostigan, lo fastidian y le crean un trauma. Entonces lo molestan al cóndor y el cóndor se asusta y apenas ve a los primeros seres humanos entiende que son peligrosos para él. Es el momento en el cual los llevan. Entonces, las generaciones que se han dado en Colombia son exitosas. Se han liderado con mucho éxito. Si eso nosotros hacemos aquí en el Cusco, sería interesante, pues aumentaríamos la población de los cóndores. Sí hay éxito. Sí le puedo decir, el caso de Colombia es el digno de poder copiar. Esa es una forma de reinsertar. ¿Qué pasa si al cóndor de aquí de la San Antonio lo liberamos? Se va a acercar a la persona porque está acostumbrada a ver a la persona y nos está asociando con el alimento. Entonces, definitivamente no es así. Tiene que ser un trabajo integral. Tiene que haber las condiciones adecuadas para poder criar a ese cóndor durante 2 años para que tenga la capacidad de volar, luego liberarlo y que no se acerque pues, a las poblaciones, a los seres humanos. Bien, de repente, volviendo a la anterior exposición y contrastando con la suya, mantener nuestra cultura es tan importante como mantener toda nuestra flora y fauna. Entiendo su punto de vista dentro del campo biológico, pero para mantener la parte de las 700 especies que usted considera o individuos de cóndores que hay, habrá que quitar el llevar de fiesta, habrá que quitar nuestras fiestas, nuestras costumbres.
o hacer un sistema de equilibrio entre lo que es un sistema ingenioso, moderno, innovador, ¿no? Y de repente un poco arriesgado, ¿no? De aumentar la población de cóndores, ¿no? Con criterio y a la vez preservar nuestras costumbres, que es parte de nuestra vivencia, ¿no? De nuestra identidad. Como le digo, respeto su punto de vista, pero creo que porque el cóndor se lesione en estas festividades o se le crea un trauma, debemos de parar esto, ¿no? Y tratar de cortar con algo que es parte de lo nuestro también, ¿no? Si hay que preservar el número de individuos, yo creo que ustedes están en la obligación de ser un poco más innovadores y arriesgados, ¿no? En ver la forma como reproducimos y aumentamos la población. Ese es un conflicto que siempre se ha presentado. Un Zulu, por ejemplo, en África, se hace hombre cortando la cola a un león. Y en la época que el león estuvo en grave peligro de extinción, tuvieron que aceptar los Zulus y dejar de practicar eso hasta que se recobre. Creo que ahora último siguen haciendo. Los bigotes de un tigre, hay 300 tigres aproximadamente en todo el planeta, en el estado silvestre, sirven para muchas sesiones místicas en la India, por ejemplo. Pero últimamente están dejando de hacerlo porque entienden que hay 300. El cóndor ha entrado a la lista de peligro de extinción. Y entonces va a depender de nosotros, de las nuevas generaciones, si se continúa con esta práctica ancestral de yaguarfiesta o no. Pero tenemos dos puntos de vista. El de usted, que usted dice que la cultura, la tradición está bien, se respeta todo, pero como usted dijo también, desde el punto de vista biológico, no es fácil aceptar esto. O sea, y siempre va a haber estas posiciones, siempre lo vamos a encontrar. La manera ingeniosa de poder sobrellevar este problema se está haciendo en Cusco. Ha empezado en Cusco. En ninguna región del Perú ha empezado esto del objetivo de reproducir a los cóndores y liberarlos. Ya empezamos. Se ha empezado hace poco en el Sobriadero, en el centro de rescate, y veremos los resultados probablemente en unos años más. Entonces, ese es el problema al cual nos enfrentamos. A veces lo social siempre entra en conflicto con lo ecológico. Siempre. Un campesino prefiere tener truchas en su río, porque se reproducen más rápido y son de gran tamaño. Pero desde el punto de vista ecológico, esa trucha se va a alimentar de nuestros suches, de nuestras huitas, y las van a eliminar. Pero ¿qué podemos hacer? A veces lo social tiene prioridad y lo económico queda de lado. Y de nosotros va a depender si al cóndor lo vamos a seguir utilizando en estas prácticas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo alcanzar. Si llegara a una discusión, pero creo que un aporte interesante es crear conciencia en parar, ¿no?, la caza indiscriminada de los cóndores. Y creo que los dólares sayos, ¿no?, fenómeno actual social, han empezado con una sobrevaloración de esas plumas, ¿no? Vemos en los mercados, en muchos lugares, que se expenden a un gran precio. Y conozco algunos también que fungen ser de sacerdotes, chamanes, que la mesa, ¿no es cierto?, la señalación, de ahí viene el nombre, el término mesa, ¿no? Estos mesas los recibieron por los dólares que perciben y empiezan a colocarle valores que empiezan a vender. Han utilizado de gran manera los plumajes de cóndor, ¿no?, para hacer limpias, inclusive danzan tipo apaches, sioux, y no tienen nada que ver con nuestra cultura. Agarran sus tambores, danzan como si estuvieran en una danza guerrera,
convencer a sus, para mí, embaucados turistas, ¿no? Haciendo un tipo de teatros y al final les venden las plumas. Yo creo que debería de ser de nosotros hacer un algo a esto. De nosotros, que nosotros estamos en contacto con los turistas, decirles, señor, pues esto es pésimo, primero porque tratamos de cuidar la población de pocos individuos que tenemos de cóndores, y segundo, que para poder hacer ritos o ceremonias, usted debe de conocer el pensamiento y la filosofía andina. Ahora, los mesa nacen con ellos, no se hacen, pero los hemos hecho acá. La necesidad nos ha creado. De repente un turista que ha venido con un aspecto esotérico, ¿no? Empezó a hablar de ello y el otro dijo, yo sé. Empezó con los famosos fetiches. El único aporte que quisiera hacer esta noche es que lleguemos a crear conciencia entre nosotros de decir algo a esto. No más por la artesanía, ¿no? No más. Y hagamos que, si hay que entender este pensamiento andino, ¿no? La filosofía andina ancestral, que lo lea en los libros y que respeten este pensamiento o esta filosofía y que no vengan a hacer teatros ni comercializar, ¿no? Con los plumajes de escabe que para el mundo antiguo también es sagrado. Sí. ¿Por qué están apareciendo ahora último picaflores, por ejemplo, en los palos de la tierra? ¿Por qué se está diseminando el discurso que el picaflor, la sangre de picaflor es bueno para el cerebro? Están entrando unas corrientes nada favorables para la fauna del Cusco y que están contribuyendo con la depredación. Es preocupante, pero le voy a decir un caso específico del cóndor. Esos cóndores que están viendo fueron envenenados en Chalhuanca. ¿Saben qué ha pasado? Creían, o sea, la población piensa que se está llevando sus ovejas y les habían dado veneno en base a un órgano fosforado, probablemente paratión. 6 cóndores estaban muriendo a la orilla de un río. Fueron los del rescate de la fauna silvestre. A 4 de ellos se les dio la dosis para la atropina para que puedan volar e irse. Y 2 que estaban más graves, en probabilidad de morir, son los que están viendo aquí en la fotografía y que fueron rescatados en el centro de la fauna silvestre. ¿Quién fue el culpable de todo esto? Probablemente algún pastor que supuestamente lo relaciona al cóndor con la desaparición de sus ovejas. ¿No? Entonces, miren, es importante ahorita la conservación, como usted dice, pero siempre y cuando también se eduque a la población rural y explicarle que no es un depredador de ese tipo. Hay casos, sí, hay animales moribundos y va el cóndor y puede, ¿no?, acelerar el proceso de la muerte, pero no es pues el feroz depredador que se cree y que muchas veces se confunde con otras especies de aves, por ejemplo el percinera, que es de gran tamaño y que de repente a animales pequeños puede depredar, que los confunde muchas veces. Esa es la respuesta. Muchas gracias por sus comentarios y especialmente por la aclaración entre la parte objetiva dentro de la parte de la biología en relación a las creencias o tradiciones, las cuales son antagónicas. Si realmente el resultado de un Yaguar Fiesta sería de que la comunidad de Cotabambas o cualquier otra que realiza un acto de este tipo es prosperidad, es paz, es tener una vida saludable, de pronto habría una investigación, pero siguen dentro de miserias según lo que hemos visto, siguen dentro de una suerte de disyuntiva entre las creencias y la parte práctica. Hemos visto de que algunas personas anuncian que tienen mucha represalia, mucho rechazo, animación, y por otro lado son devotos cristianos. Entonces ahí nosotros vemos las diferencias en estos aspectos. Para decir de otro lado, de que eso acá es nuestro, nosotros no podemos olvidar de que Perú es una nación con una diversidad étnica, cultural. Entonces habría que preguntarnos en cuántas más comunidades se realiza Yaguar Fiesta. Aquí en nuestro Cusco se realiza Yaguar Fiesta. Entonces, si nosotros tenemos un común denominador, diríamos que es nuestra cultura. En principio no es Inca, en la época antigua no había todos. Entonces, desde ya es una intromisión por una necesidad,
como en el video se puede apreciar, de sentirse libres. Ahora, en relación al cóndor, sobre la fundación a conjunto, me interesaría saber qué es lo que están haciendo en el mercado de Pisac, donde proliferan y se comercializan las plumas. Y si bien el mercado ha creado una suerte de sacerdocio andino promovido por esta casa, de pronto los más antiguos podemos dar fe a esto, de que esta casa, este Ministerio de Turismo, es el que se ha encargado de promover la parte de la religiosidad andina y cómo moverla nacional e internacionalmente. Entonces vamos a tener realmente un gran encuentro de muchos aspectos, muchas variables, que habría que ver qué es lo más saludable. A mí me gustaría hacerles una pregunta a todos los expositores, si realmente es la protección de un animal o usted como biólogo me imagino de que su tendencia es la protección de todos los animales. Entonces la pregunta vendría si son vegetarianos y si esto de acá debería ser el camino que debería tomar esta generación para la preservación no solamente de las aves, sino de todos los animales. Yo creo que el tema es muy interesante, llegaría a fondo y vamos a ver qué es lo que va a dar más adelante como resultado. Hay algunas experiencias interesantes sobre mantener a cóndores en cautiverio, tanto en Colombia, tanto en Argentina y hoy día también en Estados Unidos. En Estados Unidos se han colocado cóndores en el Gran Cañón y hubo una pregunta o una sugerencia si el turismo pondría en peligro de extinción a estas aves que son tan fascinantes. Entonces habríamos que preguntarnos si debería desaparecer toda esta suerte de ingresos que se generan en el Cañón del Colca. Habría que reprimir, ya no más colocar en el Gran Cañón en Estados Unidos. Entonces es una confrontación realmente muy grande, no es tan simple, pero desde ya veo de que la tradición no ha aportado realmente un gran resultado para la modificación de las estructuras de los pueblos. Entonces ahí habría que hacer un análisis más profundo y ver pues las acciones directas. Yo considero de que la comercialización es indebida. En Estados Unidos quien tiene una pluma de águila puede ser sancionado, reprimido, y aquí en Perú posiblemente se va a llegar también a ese destino. Sí, es cierto, pero hay algo muy bonito que nos ha demostrado el turismo. Gracias a la actividad turística en África, las especies están salvadas. Gracias al turismo en el santuario histórico de Machu Picchu, uno voltea Huayna, ahí están los venados, no nos asocien con la muerte. Gracias al turismo en Machu Picchu mismo, las vizcachas están allí, sin intimidarse por el hombre. La única posibilidad de conservar nuestros recursos en el Perú es el turismo, no hay otra forma, pero bien manejado. El cóndor es un ave que felizmente no es tan reacia a la presencia del hombre. Estos cóndores estaban volando tranquilamente en Charhuaca. Cuando han sido llevados aquí al centro de rescate, se adaptaron a la presencia del hombre, que uno se puede acercar, como en la fotografía les he mostrado, tan cerca, y son sociales y realizan sus funciones aquí sin perturbarse como otras especies lo pueden hacer. El turismo va a apoyar a la conservación del cóndor definitivamente, porque nos crea conciencia, porque el turista que viene a ver un cóndor deja el miedo, y la población rural entiende también que esa actividad, ¿cómo se llama?, es por la presencia de estas especies, y si desaparece también la presencia del turismo, en el caso de esto, la conservación de aves, por ejemplo, en el caso del cóndor. Definitivamente así, y está más que comprobado que nuestra actividad turística es la que está rescatando. No hay otra idea, no son los biólogos, no son los de otras profesiones los que están salvando ahorita los recursos en nuestro planeta. Lo está demostrando que la actividad turística es la que está salvando parques nacionales en África, parques nacionales en la India. ¿Pero por qué? Porque pero ¿qué alternativa? No preservarlo y cerrarlo, sino conservarlo a través de una actividad sostenida. Y entonces, es cierto lo que dice usted, el turismo, en este caso, a algunas especies de repente puede afectar, pero cóndor no hay problema. El quien hace daño realmente al cóndor es el poblador rural, que confunde, por no conocer el nicho ecológico, la función que cumple un cóndor, justamente llega a esos límites de echarle de envenenar a la cantidad de cóndores que sea, bueno, que vea por conveniente. Es el caso de Charhuaca de hace poco. ¿Qué tienen estos dos cóndores
llegaron a un estado totalmente deplorable, ¿no? Ya casi al punto de la muerte, y gracias a este centro de rescate están felizmente ya mejor. Entonces, no sé, ese es el alcance que les puedo decir.